¿Por qué tenemos que platicar de Lilo y Stitch? La live action de Lilo y Stitch. Disney sigue con esta tendencia de querer transformar sus clásicos animados a versiones live action. ¿Para qué? Pues obviamente para que lleguen nuevas generaciones y para generar mucho dinerito, mucho billete, lo cual está generando esta cinta. ¿Se le acaban las ideas a Disney? Probablemente yo diría que sí, pero muchos dirían que no. ¿Por qué? Porque están intentando de reinventar los clásicos. Lilo y Stitch, la original, fue estrenada en 2002 y se ganó el corazón de un montón de personas por lo entrañable que era el personaje y por la historia tan sensible y de humor que al mismo tiempo manejaba un mensaje muy familiar. Ohana significa familia, todos sabemos absolutamente eso. Además de eso, su realización, la del 2002, dejó mucho para hablar porque se tardaron años en hacerla. En el 2002 ya había una tendencia a películas animadas, pero de otro tipo, como tipo Toy Story, Monsters Inc., etc. Y que llegara una película en 2D, así como dibujada en acuarela, casi, a ganarse el corazón de la gente, era difícil, era complicado. Sin embargo, lo hizo. Eso fue muy entrañable en su momento, pero esta versión nueva, regresemos ahora a 2025, no es que tenga algo más que aportar. Al contrario, los momentos entrañables aquí son muy pocos, no tenemos muchísimo más aporte que eso, y lo único que podemos decir es que no está tan mal. Qué gacho, y no entiendo en qué momento de la historia vivimos en el que para hablar de una película tenemos que decir, no está tan mal, no está tan mal hecho, está bien, o sea, pasa de panzazo. No sé cómo llegamos a esto, sinceramente, pero es lo que todo el mundo está diciendo, que pudo ser peor esta live action. Por cierto, dirigida por Dean Fisher-Camp, que también estará a cargo de la cinta de los Supersónicos, la cual no estoy muy seguro si va a ser live action, una combinación de live action con CGI o imágenes ahí generadas por computadora, lo cual también es muy criticable aquí con Lilo y Stitch. ¿Por qué hablamos que es un live action si muchas de las escenas o muchos de los personajes están creados por computadora? Recordemos que este director también estuvo detrás de una cinta y cortometrajes muy famosos que se llamaba Marcel. La película se llama Marcel, La concha de los zapatos puestos. Si no la han visto, por favor, denle un vistazo. Y al menos tengo que aceptar que esta cinta se entretiene a los que la están viendo y se entretuvo a los que la hicieron. Pero también hay que decir que esto iba directo a streaming y que por obras del destino Disney decidió sacarla en pantalla grande, pero no le dieron más presupuesto. El presupuesto fue el mismo y eso se nota muchísimo en el CGI de la cinta. Ahora sí, vamos con una sinopsis. Lilo es una niña hawaiana que, tras la muerte de sus padres, vive con su hermana mayor. Su vida cambia cuando adopta a Stitch, un experimento alienígena que, bajo su apariencia de mascota, esconde una enorme capacidad destructiva y un gran corazón. Este tipo de sinopsis tan cuadradas y de Disney, a veces me cuestan trabajo leerlas porque son muy básicas. No es esto tal cual un error. ¿Por qué? Porque las historias de Disney tienen que ser así para que lleguen a todos los públicos. Aquí el problema de este guión es que tomaron el guión original y lo cambian un poco, lo mantienen mucho, pero cambian ciertas cosas que no es que transgredan la memoria de la película original, pero sí la cambian. Escrito por Chris Bright y Mike Van Waves, la adaptación sí intenta, como ya dijimos, replicar la ternura original, pero corta muchísimos matices que sí teníamos en la versión original. El guión mantiene las líneas muy básicas de la historia, pero simplifica todas las emociones. Y al simplificar las emociones es extraño porque cuando estás viendo la cinta animada sientes algo muy entrañable por los personajes, y acá no, al contrario, o tal vez sea por mi edad. Lo que yo sentía era más como el hecho de que todo lo que estaban tocando los personajes lo destruían y se sentía un poco más feo al ser real. Además de que esto agrega personajes que no son muy convincentes y que no estaban también en la versión de animada, y que todo se siente como si fuera nada más para que las cosas sucedieran y tuvieran más lógica dentro del mundo real. Hay escenas que parece que no deberían de estar o que están de más, y hay escenas que parece que cortaron. La magia que estaba dentro de la película animada aquí sinceramente ya no se siente y no se sostiene por la forma en la que está contada la historia y por la forma en la que está actuada, aunque sí hay buenas actuaciones. Está Maya Keloha como Lilo, es una actriz
joven, que es su primer trabajo, y está acompañada también por gente que tiene poco bagaje. Sidney Audungon como su hermana, y está con dos personas que sí tienen muchísimo más trabajo, Billy Magnussen y Zach Galifianakis, perdón si no sé decir bien su nombre, me cuesta trabajo. Él lo recordamos muchísimo por estar en Todo un parto y en todas estas películas, ¿Qué pasó ayer? O esas cosas. En esas películas está. Todo el elenco lo hace lo mejor que puede, pero Zack sinceramente es insoportable dentro de esta cinta. Y eso que su papel es un papel que transforma entre la vida real, cambia él su aspecto alienígena porque él es el creador de Stitch, y cambia constantemente entre su ser alienígena y el ser humano. Solo que la forma en la que lo hace no creo que esté bien ejecutada. La manera en la que escriben el personaje no me le llena de todo el lente y desespera muchísimo lo que hace. Pero eso es culpa sobre todo de la dirección. Una dirección, como ya dijimos, de Dan Fisher Camp, que sí tiene buenas intenciones para hacer la cinta, pero le cuesta muchísimo mantener el equilibrio de lo emotivo con lo fantástico y lo familiar, cosa que no pasaba en la cinta animada. Lo familiar era la cúspide, lo grande, y aquí todo se siente un poquito más metido con calzador. También hay que decirlo, no arriesga absolutamente nada, no renueva. Copia y calca muchísimo, muchas escenas de principio a fin, o sea, tal cual calcadas de la animada, pero sin corazón. Y es raro que lo veas sin corazón. Es como si le hubieran arrebatado el color a la cinta animada y nos lo presentaran, sí, actuado por personas reales, pero no genera tanto avance o tanta entrañeza como aquella cinta. Y aparte, cómo dirige a los actores, o por lo menos a algunos actores, empieza a romper un poquito y no hace que nos llegue tanto como nos gustaría. La fotografía hecha por Nigel Black, intenté buscar qué ha hecho Nigel Black, no encontré muchísimo, pero aquí se intenta por lo menos aprovechar los paisajes de Hawái, lo cual lo hace muy bien, pero no explora el mundo cotidiano y fantástico en uno mismo. Me refiero a que los escenarios, cuando se mezclan, por ejemplo, cómo empieza en el espacio y luego cómo llegan a la Tierra, se ven tan dispares que parece que estamos viendo dos películas en una. Esto tal cual tal vez no sea un error, pero no es tan memorable, o es más bien poco memorable. Lo muy criticable es el CGI, que en algunas partes está muy bien ejecutado, muy bien, y en otras no. En otras está hecho tan plástico que quisiéramos no estarlo viendo. No estoy diciendo que se vea lo peor del mundo, pero sí se ve mal para pantalla grande. La música, una música de Dan Romer, es el mismo músico que hizo todo el score para Luca, y que aquí incluye nuevas versiones de las canciones originales, pero no tan épicas, o no tan bonitas, o no tan entrañables. Sí te dan ganas de bailar ahí un poquito de hawaiano, pero no tanto. Además de que el espíritu de Elvis, el cual estaba muy metido en la cinta original, aquí lo ves un poco más desdibujado. Está, pero desdibujado a dos escenas muy básicas y un poquito burdas. Antes de mi calificación, quisiera decir que si fuiste fan del original, probablemente esta versión ni siquiera te vaya a emocionar. Pero si es tu primer acercamiento, probablemente sí te vaya a querer como ganar un poquito el corazón. No estoy diciendo que sea mala, la película es bonita en la forma, pero no tal cual en el fondo. Mi calificación es un 6 cerrado. Vuelvo a lo mismo del principio, no es lo peor que he visto, no está terrible, pero tampoco es algo tan memorable. Entonces este 6 es por ese decir, no estuvo tan mal, pudo ser peor, por eso se merece este 6.